Hoy y mañana el Ministerio de Trabajo de la Nación va a instalar un tráiler en San Fernando que va a funcionar de 10 a 15 y va a brindar asesoramiento para que los jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral. Esto es en Avellaneda 4286. Va a enseñar a hacer currículums, encarar entrevistas y desenvolverse en todo lo que es el proceso de selección de personal. Claro, esto es lo que hablábamos con Juan, digo, ¿qué tiene que poner uno en el currículum? ¿Cómo se tiene que presentar a una entrevista laboral? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que nunca tenés que hacer cuando vas a una entrevista? ¿Qué es lo que no tenés que decir? Que tal vez uno cree que eso suma y en definitiva después termina restando. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Laura Justicia. Ella es licenciada, es docente de psicología, es graduada de la Universidad Católica Argentina, posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Laura, ¿cómo estás? Acá Diego Celonco y Jimena Dita te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Diego, hola Jimena, un gusto saludarlos. Muchas gracias por tu tiempo, Laura. Bueno, sabemos que vos también tenés un interés por el lenguaje corporal y gestual. Y el otro día hablando en el programa charlábamos sobre esto, ¿no? Sobre qué es lo que tiene que hacer uno cuando, por ejemplo, va a una entrevista laboral, cuando uno se tiene que presentar a su primera entrevista, tiene que armar su primer currículum. Y a raíz de esto que se va a montar en San Fernando, bueno, queríamos conocer un poco, digo, qué es lo que tiene que hacer alguien, qué es lo que no tiene que hacer cuando va a una entrevista, cómo se tiene que comportar. Perfecto, algunos elementos que puedan ayudar, ¿no? Claro. En un momento que es tan complicado a veces y... Mira, primero, yo siempre trabajo obviamente con el lenguaje corporal y las microexpresiones, pero también con la gestión integral de la comunicación, ¿sí? Y esto lo menciono porque cuando uno va a una entrevista, generalmente hay un montón de emociones en juego, ¿sí? Hay mucho temor, ahí están también los nervios que por ahí nos traicionan. Entonces, lo primero es estar consciente de esto, ¿sí? De estas emociones que están jugando adentro mío que me pueden jugar una mala pasada. Entonces, por un lado esto, conocer también las potencialidades que uno tiene y los puntos no tan fuertes, ¿sí? Los puntos a trabajar. Después, ya yendo, digamos, al momento puntual de la entrevista a nivel de lenguaje corporal, cuando uno entra o cuando uno se encuentra con el entrevistador, hay elementos muy importantes. Uno de ellos es el contacto visual, ¿sí? Cuando uno mira a la cara, mira a los ojos al otro, establece una conexión y también habla de una cierta predisposición y apertura para el diálogo con el otro. Entonces, este sería un primer elemento. Un segundo elemento es la sonrisa, ¿sí? Parecen datos muy simples y muy como obvios, pero no son tan así, ¿sí? La sonrisa también transmite apertura, transmite una disposición a mostrarse, también autenticidad, mostrarse como uno es. Después hay la caja torácica, viste que va desde debajo del mentón más o menos hasta el ombligo. Sí. Esa parte de nuestro cuerpo es un canal comunicativo muy importante y es hasta más importante que la mirada. Entonces, esa parte de nuestro cuerpo, cuando estamos con el entrevistador, tiene que estar dirigida hacia él, ¿sí? Yo puedo estar, por ejemplo, algo que no se debe hacer, yo puedo estar mirándolo y mi caja torácica y mis pies incluso, vamos a hablar un poquito de los pies también, están o dirigidos más hacia la puerta o de costado, ¿sí? Entonces esto a nivel de lenguaje corporal, lo que marca puntualmente dónde está dirigida mi atención es mi caja torácica y mis pies, ¿sí? Son más inconscientes. Entonces es importante mantener la dirección del cuerpo hacia el interlocutor con el que estoy hablando. Ay, más o menos. Me da nervios todo, como que hay que estar pensando en muchas cosas. Y hay que, no es que hay que, por un lado, viste esto que te decía al principio de gestionar las emociones, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho también con gestionar las emociones y los pensamientos, porque yo puedo llegar a una entrevista diciendo, me va a ir mal, no sé si me va a ir bien, todo esto juega en contra, ¿sí? Entonces, si yo voy con mis emociones gestionadas o trabajadas y con mis pensamientos me va a ir bien, voy a salir bien, todo esto ayuda a que mi cuerpo acompañe, ¿sí? Claro. Lo que pasa a nivel interno, a nivel de emoción o de pensamiento, se refleja automáticamente en el cuerpo. Ahora bien, yo puedo trabajar mi corporalidad, pero también, evidentemente, tengo que trabajar mis emociones porque si no, aparecen. Algunos elementos más del lenguaje corporal
Las manos, por ejemplo. Las manos, exacto, ahí a ese punto iba. Es muy importante, acompañando esto que les decía de la postura abierta, el movimiento de mis manos. Muchas veces cuando hablamos no sabemos qué hacer con las manos, ¿sí? Hay una cosa positiva y una cosa negativa. Vamos a lo positivo. Están los que se llaman los ilustradores, ¿sí? Ilustradores es como que yo dibujara con mis manos lo que voy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, si digo, te quisiera puntualizar este trabajo y ese trabajo, hacer un gesto con la mano, ¿sí? Donde se une, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Claro. El índice con el dedo, perdón, el índice con el dedo gordo sería, Sí. como puntualizando, si hay ciertos movimientos de las manos, o si yo quiero decir en mi pasado y hago un gesto con mi palma abierta hacia atrás, Claro. ¿sí? Es que mis manos acompañen a mi discurso verbal. Eso es positivo. Ah, ¿sí? pues yo soy mucho de hacer eso, ¿eh? A mí a veces me dicen, sos muy gestual cuando hablas y estoy todo el tiempo moviendo las manos, acá me imita el operador. Pero bueno, entonces. Es bueno. Ahora, lo que hay que trabajar y que no habría que hacer cuando uno está nervioso, por ejemplo, tiende a mover las manos para apaciguar esa tensión. Claro. Y estos gestos apaciguadores son, por ejemplo, cuando me froto las manos, ¿sí? O vieron que hay personas que se pasan las manos por las piernas, de arriba para abajo, ¿sí? Claro. Por el muslo, o incluso, bueno, uno lo ve en algunos, también en la parte de la política, en algunos debates, que se tocan el saco, se tocan la corbata, se tocan el bolsillo, se tocan el rostro. Estos son indicadores que hay un nivel alto de tensión, y con las manos, y con el movimiento o mover o hacer en la mesa, ¿viste? Cuando haces track, track, track con los dedos. Sí. Son movimientos que buscan bajar ese nivel de tensión. Claro. Como para descargar energía se hace. Exacto, como para descargar los nervios y la tensión. Y lo que sucede con el lenguaje corporal es, más allá de que el entrevistador puede tener cierto conocimiento de esto, si no lo tiene, pongamos que no tiene ningún conocimiento de lectura del lenguaje corporal, el lenguaje corporal se percibe, ¿sí? Entonces, quizás yo no digo, hizo un movimiento apaciguador porque tiene tensión o nervios cuando le pregunto sobre cómo le fue en su trabajo anterior. Quizás no hace esta lectura, pero sí va a percibir cierta incomodidad o ciertos nervios, ¿sí? ¿Se entiende? A nivel inconsciente, el lenguaje corporal uno lo percibe a nivel inconsciente, más allá que no sea totalmente razonado para uno y pueda leerlo. Claro. Por eso es tan importante empoderar y manejar nuestro lenguaje corporal y nuestras emociones y nuestros pensamientos. Uh-huh. Ahora, Laura, cuando vos estás en la vida cotidiana, digo, en tu vida normal, también estás pendiente de, digo, no pienso tanto en el ámbito laboral, sino esto de, no sé, vas al supermercado y estás pendiente de lo que hace el de la carnicería, la verdulería, digo, ¿cómo manejás vos eso? A ver, por un lado, yo soy psicóloga también, y cuando trabajaba más en la parte clínica y me encontraba con gente conocida, me decían, ya me estás analizando, y yo siempre aclaraba, no te estoy analizando. Hay como un qué miedo hablar con vos, claro, en la vida. Una mentira piadosa con Laura jamás. Claro, el tema es tratar uno de relajar. Yo como psicóloga y ahora que trabajo en esto, relajarme en la vida, ¿no? Porque si estuviera, es como si un médico estuviera todo el tiempo viendo síntomas, ¿sí? Claro. Lo que sí pasa con esto, o sea, el lenguaje corporal y las microexpresiones son muy palpables, se ven, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si voy al supermercado, obviamente que veo algunos gestos, por ejemplo, esto que decías vos del carnicero, ¿sí? O de gesto de desagrado, o que no está atendiendo bien, o que mira hacia otro lado cuando yo le hablo, si todo esto uno lo ve. El tema es, cuando ya esto uno lo entrena y pasa como que a uno lo atraviesa, uno lo hace naturalmente. Entonces, por ahí, si yo quiero que me atiendan bien, puedo hacer algunas cosas, incluso con mi cuerpo, o con algunos gestos míos, o acercar una de mis manos, o mirarlo de cierta manera, o adoptar. Me pasó una vez había era en una verdulería, y la chica me empezó a tratar como
bastante mal, entonces yo adopté una de las posturas que es de poder, ¿sí? Simplemente con las parada con las piernas en eje con mis hombros y las manos en la cintura, ¿sí? Esta es una postura de poder muy tranquila. Automáticamente esa persona empezó a bajar el tono de voz, ¿sí? Entonces, hasta este punto es el lenguaje corporal cómo modifica la interacción con un otro. Obviamente que, o sea, trato de enfocar todo esto a lo laboral, ¿sí? Si no estaría todo el tiempo mirando cosas, pero también cuando aparecen estas cosas, las utilizo, digo. Sí, te también sirven, por supuesto, claro. Y con pacientes, Laura, también, ¿no? Porque, bueno, uno va a terapia y lo ideal no es mentirle al terapeuta. Exacto. Pero a veces cuando no te animas... Cuando te dejan acorralado. Yo voy a terapia y confieso que alguna mentira piadosa como que me guardo. Sí. Pero no se da cuenta, pasa. No sabe, no sé si no se da cuenta. No sabe, eso te lo dice después. Claro. Mira, con pacientes también, bueno, yo trabajé muchos años en psicología y de hecho en las certificaciones asisten bastantes psicólogos y coach. Es interesantísimo lo que se puede trabajar porque muchas veces no es que el paciente miente, sino a veces no es consciente de algunas cosas, ¿sí? Claro. Vas trabajando y llega un momento de la terapia que haces un insight, ¿sí? De cosas que 2 sesiones antes no te dabas cuenta. Esto, si vos estás hablando de un tema y no sos consciente de por qué te pasa esto, pero estás expresando con tu cara, sobre todo con tu rostro, por ejemplo, una microexpresión de ira o de tristeza, ¿sí? Esto el terapeuta lo ve. Y cuando ve esto es un punto sobre el cual sabe que quizás tiene que profundizar. Claro. ¿Sí? Entonces, es como un complemento muy importante para el tema de la terapia también. Entonces, ya sea que el paciente mienta un poquito o que no sea plenamente consciente, esto se ve. Sabemos que las microexpresiones no se controlan, ¿sí? Los movimientos de los músculos de la cara que son señales de emociones. Entonces, por ejemplo, vos experimentás tristeza por algo que estás hablando, eso se te va a ver automáticamente en la cara y no lo puedes controlar. Sí. Entonces, eso sí, un terapeuta que está entrenado en esto lo va a ver y va a redirigir también el momento de su terapia y su discurso en función de profundizar quizás más en este punto. Claro, eso igual es muy personal de cada persona. Hay algunos que son cara de piedra, que o sea, no se les mueve, pero creo que ni un músculo de la cara, ¿no? Y hay gente que es muy gestual y que si está triste, contenta o te está haciendo alguna mentirilla, se le nota, se le transforma la cara. Claro. Mirá, yo te digo algo, las microexpresiones se le ven a ¿Están a todos? ¿En el cara de piedra también? Mirá. De hecho, a los jugadores de póker, que de ahí viene la cara de póker. La cara de póker, ¿sí? Claro. Exacto, la cara de póker son entrenados, incluso algunos usan, lentes de sol. Sí. ¿Sí? Para que no se vean las microexpresiones. Incluso en ellos, al ser una cara justamente de póker, una cara totalmente como neutra, en algún momento se cuela una emoción, una microexpresión, y como es una cara neutra, se ve, en ese momento que se cuela, se ve muchísimo, ¿sí? Y ahora uno tiene personas, obviamente, más gestuales. Yo soy muy gestual, ¿sí? Es difícil sacarme una buena foto, porque estoy todo el tiempo haciendo gestos con la cara. Y hay personas que no son tan gestuales, son las que generalmente son más racionales, ¿sí? Bien, pero siempre experimentamos emociones, ¿sí? O sea, no todo el tiempo, pero estamos experimentando. Esas emociones no se controlan, ¿sí? A diferencia del lenguaje corporal, que yo lo puedo trabajar, empoderar, mejorar. Sí. No, te iba a preguntar, Laura, si alguna vez te fue a ver a alguien que necesitaba disimular sus expresiones faciales. Digo, pensaba esto en el jugador del póker. Digo, ¿alguna vez fue algún jugador de póker para decirte, necesito que no se me refleje en la cara lo que me pasa? Mira, no un jugador de póker, pero sí, me han consultado por esto algunos clientes. Y, a ver, las microexpresiones no se pueden disimular. Eso es lo interesante de esto. Claro. ¿Sí? Alguien que sabe leer microexpresiones las va a ver. Son inconscientes e involuntarias, o sea, esto se experimenta tristeza y esto aparece, se mueve el músculo. Claro. Hasta muy matemático. ¿Cuál se mueve? O sea, ¿la boca es o los ojos? ¿Qué es lo que...? Todo el rostro. Hay movimientos, por ejemplo, tenemos la microexpresión de desprecio, que
cuando aparece la microexpresión de desprecio es que esa persona se siente superior frente a un otro o frente a una situación. El músculo que se mueve es una de las comisuras de los labios, sube un poquito hacia arriba, ¿sí? Quedando una asimetría en la cara. Claro. ¿Sí? Entonces, sube una sola de las comisuras, no importa cuál, y esta sería una microexpresión de desprecio, ¿sí? Cuando uno tiene frente, esto uno lo puede ver a veces con una sonrisita así como dice, ahora se cree, claro, ¿sí? Cuando aparece esta microexpresión que denota superioridad. Como les iba diciendo, o sea, esto es inconsciente e involuntario, ¿sí? Claro. Entonces, no se puede controlar. Y Uy, eso es lo interesante. Me vinieron a la cara muchos que hacen esa expresión de superioridad cuando bueno, hablan ya sabes, ahora creen. cuando hables con ellos, claro, se me vienen muchas caras. le vas a poder. Terrible. Laura, Bueno, eso debe estar mucho consultas a Laura, ¿eh? ¿Cómo descubro si me está mintiendo, me dice la verdad mi pareja? Yo me imagino que los pacientes de Laura deben querer que les tire tips y después me las veo a todas anotando ahí Sí. las microexpresiones de las parejas. Sí, lo que sí tratamos siempre de trabajar, obviamente todo esto pasa, ¿no? Pero yo estoy también en un camino como de mostrar lo importante de este conocimiento y también esto va acompañado de una responsabilidad también, ¿sí? Del que cuando hacemos los entrenamientos, en las certificaciones, en los cursos y todo esto, sí, bueno, es así como yo sentí cuando me recibí de psicóloga, que era una responsabilidad Claro. desde dónde escuchar al otro. Esto también, si no es solo quedarse con que, bueno, si movió el dedito, si movió el brazo, claro. si movió la mano, quiere decir tal cosa. No es tan simple. Uno tiene que hacer un análisis de muchas variables, por ejemplo, a veces me preguntan si miente, si no miente, y es un entrenamiento bastante amplio, ¿sí? No es simplemente si hago esto es que estoy mintiendo. Entonces, yo cuando entreno, cuando capacito mucho también en esto, en decir, bueno, este es un conocimiento, una herramienta muy importante, pero tenés que usarla con responsabilidad. Sí, hay también. que saber usarla. Exacto, porque si no uno, a veces si lo usás mal, puedes generar, así como un psicólogo o como un médico, ¿no? Que hace un mal diagnóstico. Claro. Y haces esto y catalogás a una persona de que está diciendo la verdad, diciendo la mentira o queriendo hacer esto o no, y es ir más allá, ¿no? Siempre, como estudiar mucho, formarse y no quedarse solo con lo que uno lee a veces, bueno, que si me cruzo de brazos es una postura cerrada, que no es tan así tampoco. Entonces, siempre apuntamos a eso, ¿no? Una formación seria. Laura, entonces ya para finalizar, para liberarte, ¿qué consejo, digo, para la gente que vaya al tráiler que va a instalar el Ministerio de Trabajo, para estos jóvenes que tal vez nunca fueron a una entrevista laboral y se van a presentar a su primera entrevista? ¿Qué consejo, digo, que sean lo más auténtico posible? Mira, yo creo que esa es la base de todo, ¿sí? Saber cuáles son los puntos fuertes y los puntos a trabajar en uno. Cuando uno está, yo lo llamo estar en eje, cuando uno está en eje, las emociones están como trabajadas, alineadas y los pensamientos también. Apuntarse mucho en pensamientos positivos y después y en emociones positivas y a nivel de cuerpo, que si estoy en eso el cuerpo me va a acompañar, en posturas abiertas, posturas relajadas, la sonrisa, el contacto visual, mostrar las palmas de las manos. Cuando alguien me agrada, generalmente yo me acerco a esa persona, ¿sí? Hago un paso hacia adelante. Cuando alguien no me gusta mucho, tiendo a irme hacia atrás. Entonces, sería puntualmente eso, ¿sí? Estar en eje, estar consciente de uno, saber lo que uno quiere, los temores que uno tiene y poner todo ahí, ¿no? Saber que uno tiene también las capacidades e ir un poco, sería como en una actitud ganadora. Claro. ¿Sí? En una actitud positiva de uno mismo. Quererse uno mismo es fundamental también. Laura, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Sí, con la 91.1. Muchas gracias y que tengas buen día. Un gusto, un beso a los dos. Chao, Hasta Laura, luego. gracias. Chao, hasta luego.